ahora el presidente del Banco de Estado, Sebastián Sichel, está con nosotros hoy. Nosotros vamos a hablar de clase media, de ayuda, del 10% de la cuenta RUT, de todas esas cosas. Pero usted cuando fue ministro presentó un proyecto, la ministra Rubilar ahora en la mañana lo destacó, y yo decía, ¿cómo los que deben, por ejemplo, 12 millones de pesos no van a DICOM? ¿Qué pasó con ese proyecto, Sebastián? Buenos días. Mira, primero déjame enganchar con Andrea, porque yo creo que esto es uno de los temas, por lo menos que a mí personalmente más me toca. 17, o sea, más del 80% de los hombres no pagan la pensión alimenticia, y cuando uno ve los datos de pobreza en Chile, la pobreza tiene rostro de mujer exactamente por este problema. Pero además hay dos cosas que yo difiero por la forma en que lo planteamos. La Andrea decía, mira, yo no estoy pidiendo, o sea, yo estoy pidiendo por mi hijo. Esto no se trata de pedir, Andrea, es un derecho. Por lo tanto, hay hombres que se hacen los lesos con este derecho. Y algo que decía la Carla, que decía, mira, aunque enfrente una dificultad el hombre no enfrenta dificultad. Si Andrea se queda sin darle con qué comer a sus hijos, nadie no tiene dónde excusarse, mira, es que tengo una dificultad, no vas a comer, hijo mío, sino que a uno, a mí que crió mi madre sola, le pasa que tiene que comer igual y la mamá va a hacer lo que sea para tener esta alimentación. Nosotros tenemos una concepción media machista todavía de la idea de la pensión alimenticia, que hay un tercero, que es el padre, que puede pagarlo si quiere o no quiere, si es que tiene trabajo o no tiene trabajo, y si tiene dificultades tiene que excusarse. Yo tenía una obsesión con esto por mi historia personal, pero también por lo es que eso mismo. Déjame decir una cosa. Personal, ¿cómo estás, Sebastián? Y presentar un proyecto buenos días, muy qué duro. gusto verte, pero efectivamente por lo mismo, porque usted partió diciendo, a mí me toca mucho en lo personal, yo soy hijo de una madre soltera, yo viví esa dificultad, por lo mismo entiende y empatiza, lamentablemente, como pocos hombres en nuestro país cuando vemos las cifras que son alarmantes y impactantes. ¿Cómo lo vivió usted? ¿Cuál es el testimonio? ¿Dónde cree? ¿Por qué tenemos porcentajes tan altos de papás que se desentienden? ¿Qué pasa con esa falta de amor? Me pasaron dos cosas. Yo estudié Derecho y después me empecé a perseguir a mi padre y al padre de mi hermana, que no era el mismo padre, para poder perseguir la pensión alimenticia, y uno se da cuenta la carrera contra la tontera que uno persigue. Como decía Andrea, tribunales que se demoran siglos, la necesidad de pagar un abogado, porque si me lo da la Corporación de Asistencia Judicial son meses tramitando el juicio. Por lo tanto, todo el sistema lo que hace es una pirámide para que efectivamente el no pagar sea más fácil que pagar. Por eso no paga más del 80%. ¿Qué se puede hacer para corregirlo? Que es lo que me pregunté cuando era ministro. Vuelvo a la obsesión. No es solo lo personal, sino cuando uno ve que 1 de cada 3 mujeres cría sola a su hija en Chile y que la pobreza es mucho más alta entre las mujeres y los hombres, y se explica solo. Es decir, aquí hay alguien que no contribuye al hogar. Hay tres cosas que uno puede hacer rápido. Yo hago así con las manos cuando les digo que me disculpe un segundo, pero que me gustaría indagar también en cómo tú dijiste, busqué yo después a mi papá. Quiero preguntártelo, pero antes, y queremos hablar de las pensiones y todo, pero tenemos a esta hora el reporte desde el Palacio de la Moneda. Volvemos acá y el doctor Ugarte está precisamente también en este reporte a esta hora. Vamos. Sebastián, que usted la contaba de hijo de madre soltera que se sacó la mugre con un papá que se desentendió. Por lo tanto, usted pertenece a ese 84% víctimas de hijos de esos papás. Ahí estamos viendo largas filas de tantas mujeres que tienen una ventana de esperanza. Con este 10%, a ver si es que lo pueden retirar. Pero, ¿qué pasa con eso? Y usted nos decía, Sebastián, este proyecto de ley que presentó en el Congreso, ¿qué pasa con ese proyecto de ley? ¿Por qué no avanza y en qué consiste? Mira, yo creo que, como estábamos comentando, hay 3 fórmulas para poder corregir estas largas filas de mujeres que están sufriendo sacando adelante solo a su hijo. Lo primero y más importante es que tenga una sanción real el no pagar la pensión. Es verdad que los papitos corazón uno los puede detener, pueden pasar una noche detenidos, pero la realidad es que menos del 10% logra ser detenido, porque evidentemente tienes que saber el lugar donde vive, el domicilio, y le ponen la carga a la mujer. Oiga, dígame usted dónde vive, no sé. Si el gallo desapareció, obviamente no quiere que lo encuentre. O sea, la fórmula más eficaz que encontramos nosotros cuando estábamos en el ministerio era publicando en DICOM la deuda. Imagínate, si tú eres un mal padre y tienes que priorizar el pago, la mayoría de ellos va a priorizar pagar en el retail o una deuda comercial, porque eso lo publica en DICOM y no la deuda en un tribunal. Entonces presentamos un proyecto de ley que tiene apoyo de la Jimena Rincón, tiene apoyo de senadores también de gobierno, que debería acelerarse. Está en la comisión, la senadora Jimena Rincón conmigo habló mucho de cómo lo apuramos, pero la contingencia se lo ido comiendo, pero creo que es vital. ¿Debería aprobarse? Debería aprobarse. ¿Y por qué no se ha aprobado consenso tanto tiempo por machismo, por ejemplo? ¿Tú crees? Sí, hay una cultura del machismo, y a mí una de las cosas que más me dolía, y lo cuento ahora en el Congreso, era cuando me decían, pucha, que quizás le va a costar encontrar pega si tiene ICOM. Yo decía, perdón, hay obligaciones. ya no pagó para llegar a ICOM, por lo tanto el gallo no quería pagar. El problema no es buscar pega, el problema es que él no tenía ni una sanción
y se arrancaba del sistema. Y si lo vemos en términos económicos, solo para que lo aproximemos, la cantidad de deuda que hay pendiente en tribunales son 174 mil millones de pesos. Yo sé que alguien me escucha y dice, ¿cuánto es eso? Para que lo aproximemos, es como todo el ingreso familiar de emergencia en un mes pagado para 2 millones de personas. Por lo tanto, el Estado gasta mucho recursos tratando de apoyar a estas madres cuando puede, cuando los padres deberían contribuir a este pago. Entonces, lo más importante, medida 1, es el DICOM. Yo creo que eso es vital como fórmula de perseguir la deuda. 2, y yo creo que en eso se han avanzado mucho los tribunales, es básicamente mejorar los mecanismos de búsqueda del padre y no decirle a la mujer que nos diga dónde está el domicilio. No. Entonces, ahí podrá contar el abogado, necesitamos mucho más las búsquedas eficaces de dónde está el padre. Y la tercera cosa, que quizás es la más importante, que es la toma de conciencia, porque hay demasiado machismo cultural que termina diciendo pobre, no tiene pega y la mujer lo persigue. Y yo vuelvo al ejemplo que me decía la Carla, me acuerdo siempre, bueno, pero si yo comía todos los días con mi hermana, teníamos que llegar a comer y mi mamá tenía que hacer como fuera para poder parar esa olla. Y por lo tanto la gran pregunta acá es, no importa que no tenga pega, no importa los ingresos que tenga, tiene que ser corresponsable. Tendrá que vender queso, venderá en la feria, no sé, pero tiene que construir alimentación diaria. Recién dijiste, Sebastián, y te lo agradezco porque yo creo que un acto de confianza, es decir, yo en un minuto busqué a mi papá, pero cuando escuchas a la Andrea y a la Marta, ¿tú reflejabas en algo de cosas que tú sentías de tu mamá o que conversabas con tu mamá cuando eras chico? Sí, a mí me pasó, bueno, mi mamá en eso nunca nos traspasaba el problema, yo creo que lo mismo le pasa a Andrea, como que la mamá a uno lo protege siempre, entonces no quiere que ande, ni siquiera que odie a mi papá o no, nada, al revés, mi mamá me hablaba bien, siempre uno lo protege y lo agradezco profundamente, sobre todo porque al igual que Andrea, mi abuelo era mi papá, entonces él se hacía cargo un poco de la relación conmigo y se hacía cargo y me mantenía, pero la gran duda acá existencial, lo digo sobre todo por el papá de mi hermana, es que evidentemente cuando yo confronté al papá de mi hermana, digámoslo al revés, porque mi papá teníamos otros problemas más de fondo que él ni siquiera sabía que era papá mío en su minuto, pero el papá de mi hermana, me acuerdo que él siempre me dijo, pucha, ¿sabéis qué? Tu mamá decidió quedarse con ustedes. Chuta. Pero ¿cómo que decidió? No, tú decidió. Entonces, por lo tanto, que ella se haga cargo. Decía, pero perdón, tú tienes que hacerte cargo. Y esta sensación de que lo protegía el entorno. ¿Cachai? Eso es lo que a mí que la familia, claro, el empleador, todo el mundo lo termina protegiendo. ¿Viste? La Andrea me dice que sí, porque era mi rabia ya cuando yo era abogado, que era todo el mundo protegía a esta persona. Bueno, pero es que ¿para qué lo persigue tu mamá? No, si está tratando de armar una vida nueva, si no está persiguiendo. Si lo que quiere es que paguen lo que es justo. Y esa conversación es súper cultural. En un país en que solo el 16% de los hombres paga su pensión alimenticia, lo que estamos haciendo es condenando a la pobreza al 84% de los niños de Chile. Esa es la realidad, porque evidentemente un hogar con un ingreso como el de la Andrea, que ahora contaba que no tiene pega ahora para conseguir estos ingresos, no es lo mismo que un hogar con 2 ingresos. Y yo que estoy en un liceo público, lo mismo le va a pasar a familias de ahí. Yo decía, la mayoría de mis compañeros, no la mayoría, el 80% eran hijos de madres que los criaban solos y evidentemente estábamos ahí porque no había 2 ingresos para pagar un mejor colegio. Por lo tanto, hay un círculo de la pobreza que tenemos que romper y la clave no está solo en la política social. Eso es tirarle el problema al Estado. La clave también está en la corresponsabilidad de aquellos padres que se echan al pollo y no se hacen